belleza que tiene la Biblia es extraordinaria. Yo creo que ahí cuenta la belleza y la esencia del espíritu. Bueno, yo coincido plenamente. Quizá lo que nos pasa a los seres humanos es que rara vez encajamos las cosas como las encontramos y siempre encontramos cosas que alguien no vio. Y quien ha pasado 7000 veces por el texto pasa al número 7000 que a lo mejor haya algo que no había visto en ninguna de sus anteriores visitas y quiere comunicar. Comunica y eso a lo mejor ocasiona que según qué personas pues inicia según qué personas un proceso. Yo creo que es inevitable, es consustancial al ser humano crear estas, digamos, descripciones de sí mismo, del universo, del destino de la vida, generalmente con palabras muy bellas y que involucra, podríamos decir que es el sentido de la existencia de los seres humanos de la forma más plena, más completa. Y es inevitable también que una vez hecho eso, pues haya diferentes interpretaciones. Y precisamente las iglesias evangélicas se distinguen de las iglesias, digamos, jerarquizadas en el grado de compromiso con la interpretación. Los católicos opinan que hay un grado de compromiso con la interpretación que cuando no somos capaces individualmente de penetrar en el misterio de los textos, delegamos en una autoridad. Digamos que nuestro contrato es ese. Los miembros de las escuelas evangélicas o las iglesias evangélicas piensan que entre su conciencia y el texto no debe interponerse nada y por lo tanto casi podríamos decir que potencialmente cada lector de la Biblia, evangelista o disidente, es potencialmente una iglesia completa, porque obviamente no va a haber dos lecturas iguales y si no hay una autoridad que refrende esa lectura, obviamente en buena teoría comunicativa potencialmente está dado que las interpretaciones variarán tanto como puedan variar los lectores, de manera que yo eso entiendo que no es que no tenga solución, es que los seres humanos somos así. Yo lo único que he pretendido y lo único que quería mostrar con este ejemplo, en primer lugar, que dependemos de una tradición. En segundo lugar, que después de siglos de interpretación de estos mismos textos, resulta que llega un señor Juan Mateos que dice que no está de acuerdo. Y en algunos casos tenemos que decirle que tiene la razón, en otros mejor que no. Pero en todos los casos tenemos que tener en cuenta su opinión y escucharla. Entre otras cosas, no por él, sino porque la misma autoridad eclesiástica ha modificado el texto. Y por lo tanto nos está diciendo que ese texto también importa, también significa, y por lo tanto hay que corregirlo. Y en esa cadena de decisiones es donde llegamos a ese último hecho en el que comprobamos que algo que habíamos dado estable como definitivo, imaginemos que esto se hubiera redactado en español, no habría de qué hablar aquí hoy. Tan sencillo como eso. Podríamos discutir de otras cosas, del trasfondo lógico, del sentido último de las palabras, de exactamente cuál es el mensaje, mil cosas. Pero si estamos hablando de esto hoy aquí es precisamente porque es una traducción, que es lo que a mí me parece que es prodigioso. Prodigioso en el sentido de que ayer yo intentaba ver a través de la literatura cómo una parte de nuestra experiencia literaria, que nosotros creemos que está fundada, por así decirlo, en un cimiento sólido, inamovible, resulta que llega una persona y dice no, cuestión no, opción. Entonces eso, uno se siente sobresaltado, pero claro, es que tenemos que admitir que no es una obra escrita originalmente en nuestra lengua. Entonces,
Ahora uno tiene que hacer simplemente un examen y decidir, de mi experiencia literaria del mundo, de todo lo que yo he leído, de aquellas obras literarias, poemas, teatro, ¿qué es lo que se ha escrito en mi lengua y qué es lo que puedo entender? ¿Y cuánto me habría perdido si no hubiera tenido las traducciones de las que he disfrutado? Si de ahí pasamos a otra dimensión humana, que obviamente, queramos o no, nos guste o no, nos parezca bien o mal, eso es indiferente, determina una parte importante de la persona, pero de las sociedades también, que es la experiencia religiosa, resulta que depende de unas traducciones también. Es tan sencillo como eso, no es nada más que yo no sé si el señor Mateos realmente tiene los conocimientos que dice tener, no sé si efectivamente todas las observaciones que hace son pertinentes. En una yo ya me he pronunciado claramente y creo que no, creo que el pan de mañana no nos lo va a dar nadie hoy, pero no por eso tenemos que dejar de atender al hecho de que el ejercicio que hace es un ejercicio filológicamente legítimo, es decir, que se quiere analizar las cosas hasta el fondo. Pero, sin embargo, tenemos que decir y tenemos que pensar, y por eso yo pedía antes un ejercicio de memoria histórica. La versión que leí yo al principio se ha mantenido idéntica durante siglos. Luego, por lo tanto, para muchas personas que han abrazado esta fe, que la han practicado, su oración, con todas sus imperfecciones o con todas sus peculiaridades, ha sido esta y no otra. Ha sido esta. Y se han identificado con todas y cada una de estas líneas. Y les ha parecido maravilloso y ahora han sido buenos cristianos y buenos creyentes y ahora han tenido una vida plena y feliz y estupenda. Pero en todo caso, resulta que viene alguien después y decide que es una traducción y que por lo tanto hay que revisarlo. Nada más que eso. Claro, esto yo solamente haría una reflexión, que es la siguiente. Estos son apenas 8 versos. ¿Alguien se imagina lo que representaría hacer un repaso de toda la Biblia? Bueno, no solamente nos saldríamos de esta habitación, sería para muchas más habitaciones como esta, para muchas más personas y para mucho más trabajo. Creo que había por ahí alguna pregunta. Sí. En una traducción que yo he leído también, cambia deudas por faltas y lo toma como lo del pecado, las faltas que cometemos, los errores que tenemos como seres humanos imperfectos que somos, le pedimos perdón a Dios de cierta manera para que cuando en la parte que dice llegue tu reino o venga tu reino, que trata de asimilar la parte no de que un reino celestial de que morimos y nos vamos al cielo, sino un reino más bien terrenal, de que más bien quizás haya una resurrección o algo parecido que nos haga cambiar la manera de cómo somos. En vez de cometer faltas y pecados como seres humanos, seremos ya en cierta manera, la manera utópica que se cree, es ser seres perfectos. Y la manera que trata de perdonar nuestras deudas se cree mejor a lo de ofensas, porque la creencia de que Dios es un Dios que te castiga después de la muerte, te manda al infierno si eres malo, está mal, porque al fin y al cabo Dios nos ha creado por algún motivo. Y ofensa, Dios no se ofende. Al contrario, en la Biblia menciona que Dios nos perdona todas las faltas habidas y por haber, y que por eso es nuestro Dios creador, y que por eso estamos en la tierra, para cometer errores y aprender de ellos, no para que Dios se ofenda de aquellos. Sí, bueno. Habla de las ofensas, de que mi compañero también tiene razón, porque en la parte de las ofensas, yo también debo decir que a mi simple opinión, creo que
Dios no se siente resentido ni iracundo. Más bien somos nosotros los que lo ofendemos. Es cierto, sí. Que yo no, bueno, a mi parecer no pienso que la traducción sea errónea. O sea, porque no creo que él no se siente molesto ni nada, porque es un ser que nos perdona, pero y más bien nosotros con nuestros actos somos los que lo ofendemos. Bueno, vamos a ver, yo quisiera decir bien claramente, si me deja el micrófono. Si me deja el micrófono, quisiera decir bien claramente que no, yo no estoy autorizado ni tengo conocimientos para entrar digamos, en esta clase de interpretaciones. Sí puedo entender que lo de faltas está más bien relacionado con ofensas, y desde luego creo que la interpretación que hace Juan Mateos de que Dios está ceñido y no es correcta, porque en cualquier caso es la petición del perdón por las ofensas, no son hacia Dios, puede ser hacia el prójimo, que pienso que son hacia el prójimo, por lo menos en el sentido que yo creo que tiene en ese verso. Pero esto es un término donde yo apenas sé nada. Yo lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la traducción, ofensas y faltas sí son intercambiables y apuntan en la dirección de eliminar lo que eran las deudas, precisamente porque hoy en día o bien tiene esa interpretación que se ha sugerido, que a mí me parece muy interesante, o bien carece de sentido para nosotros porque ya no nos prestamos dinero. En ese sentido es en el que yo creo que bueno, vamos a ver, no creo que sea un postulado, pero al final todo traductor tiene que elegir algo que no le guste y hacer algo que no está en el texto, y creo que lo único que puede hacer es solicitar que tenga el mayor consenso posible entre los lectores, pero nada más. Y sobre todo, claro, estamos hablando de una cosa que es yo diría que de las más delicadas, es decir, dentro de lo que es la experiencia humana, la traducción de un texto que es de por sí un texto sagrado, a mí me parece que es uno de los, yo desde luego, el señor Juan Mateos me parece un valor indudable, incluso aunque tenga conocimientos justificados para decir lo que dice, porque realmente es un terreno que uno tiene que vivir con extremado cuidado lo que dice, porque es muy importante, afecta a millones de personas. Por lo tanto, pues, evidentemente, cualquier equivocación menor de lo que se dice en una traducción de esta naturaleza pues puede ser catastrófica por una conjunción. Se hace un cisma, imaginemos hasta dónde puede llegar lo que se afina en relación con las traducciones de los textos sagrados. Es que los textos sagrados tienen una virtualidad que probablemente no tengan otro tipo de textos. Pero repito que yo mi percepción, claro, vamos a ver, muchas veces lo que ocurre con los textos con los problemas de traductología es que no acaba uno tanto hablando de los problemas de traductología como de los problemas del texto propiamente, y ahí es donde yo pediría disculpas porque es que no tengo conocimientos para abordar estos problemas que me parecen complejos. Pero evidentemente yo creo que sí que está muy bien enfocado eso que planteas, lo de las faltas y las ofensas, y yo lo veo como tú además.